Durante décadas, Marco Antonio Vázquez fue una voz imposible de ignorar, un compositor capaz de definir el amor, el desamor y la nostalgia de toda una generación, pero hoy su nombre apenas susurra en la memoria colectiva. ¿Cómo es posible que un hombre que escribió más de 600 canciones, grabó alrededor de 50 discos y vio sus obras convertidas en himnos por las voces más grandes de México terminara prácticamente borrado del relato oficial de la industria musical? En este vídeo vamos a adentrarnos en la historia incómoda y poco contada de el compositor que fue silenciado, una trayectoria marcada por el talento, la modestia extrema, las decisiones erradas y un sistema que suele devorar a sus propios creadores. Hablaremos de cómo muchas de sus canciones circularon durante años sin que él reclamara autoría, de cómo otros artistas alcanzaron fama y fortuna interpretando su obra mientras su nombre quedaba en segundo plano. De su retirada progresiva de los grandes escenarios justo cuando su legado estaba en su punto más alto y de la paradoja de recibir premios y homenajes cuando el público masivo ya había dejado de mirarlo. Analizaremos si fue realmente un olvido casual o un silenciamiento provocado por los cambios brutales de la industria, por su carácter reservado o por un modelo musical que ya no tenía espacio para los románticos de otra época. Si este tipo de historias te interesa, te pedimos que dejes tu me gusta y te suscribas al canal, porque la suscripción es clave para que YouTube recomiende este contenido, permita que estas historias ocultas lleguen a más personas y nos ayude a seguir investigando y contando verdades que otros prefieren ignorar. Además, si algo de lo que vas a escuchar te sorprende, te indigna o te hace reflexionar, déjalo en los comentarios y cuéntanos qué parte de esta historia te impactó más. Te recomendamos ver el vídeo hasta el final, porque cada revelación cobra sentido solo cuando se conecta con la siguiente y solo así podrás formarte una opinión completa y comentar con conocimiento de causa. Esta no es solo la historia de un hombre, es el reflejo de cómo la fama puede ser tan efímera como cruel cuando se apagan los aplausos. Marco Antonio Vázquez fue una de las figuras más representativas de la época dorada de la música romántica en México, un tiempo en el que una sola canción podía detener a un país entero y convertir una voz en parte de la memoria colectiva. Sus composiciones, cargadas de emoción, nostalgia y una sensibilidad muy particular, lograron conectar profundamente con varias generaciones que encontraron en sus letras un reflejo sincero del amor, el desamor y la vida cotidiana. Durante décadas, su música sonó en radios, serenatas y reuniones familiares, interpretada tanto por él como por algunos de los artistas más reconocidos del panorama musical mexicano, lo que consolidó su lugar como un creador fundamental de ese periodo. Sin embargo, como ocurre con muchos grandes talentos, el paso del tiempo y los cambios en la industria musical fueron desplazando su figura del centro de atención. Hoy, ya en la etapa final de sus 80 años, Marco Antonio Vázquez lleva una vida tranquila y discreta, muy alejada del ruido de los escenarios multitudinarios y de los grandes reflectores. Lejos de la fama constante, ha encontrado valor en la calma, en la cercanía de su familia y en el simple acto de seguir componiendo por amor al arte, sin presiones comerciales ni expectativas externas. Aunque ya no ocupa titulares ni protagoniza grandes campañas mediáticas, su legado sigue vivo en cada canción que aún emociona a quienes la escuchan. Su historia demuestra que la verdadera grandeza de un artista no siempre se mide por la presencia pública permanente, sino por la huella emocional que deja en las personas y por la capacidad de seguir creando con humildad y gratitud, incluso cuando el aplauso se ha vuelto un recuerdo lejano. Nacido en la Ciudad de México el 17 de febrero de 1938, Marco Antonio Vázquez llegó al mundo en un hogar donde la música no era un adorno, sino una forma natural de existir. Desde sus primeros años estuvo rodeado de palabras, melodías y emociones convertidas en sonido, gracias a la profunda sensibilidad artística de sus padres. Su padre, un amante de la poesía, tenía una especial inclinación por el lenguaje cuidado, las rimas y la expresión sentimental, lo que sembró en Marco Antonio una temprana fascinación por las palabras y su capacidad de conmover. Su madre, por su parte, fue una influencia aún más directa y constante. Poseía una voz cálida y una gran pasión por el canto, y convirtió la música en un ritual cotidiano dentro del hogar. Cada tarde, después de la comida, reunía a sus hijos para cantar tangos, especialmente los inmortales temas de Carlos Gardel, cuyas letras cargadas de nostalgia, amor y melancolía dejaron una huella profunda en el joven Marco Antonio. Aquellos momentos familiares no solo fortalecieron los lazos afectivos, sino que también moldearon su oído musical y su sensibilidad emocional. Escuchar historias cantadas, llenas de anhelos y despedidas, despertó en él el deseo de contar sus propias vivencias a través de canciones. Sin darse cuenta, comenzó a absorber estructuras,
tonos y emociones que más tarde definirían su estilo como compositor. En ese ambiente cálido y artístico, la música nunca fue una obligación ni una meta impuesta, sino una compañera natural de la vida diaria. Así, antes de pensar en escenarios, discos o aplausos, Marco Antonio Vázquez aprendió que la música servía para acompañar, consolar y unir, una lección que marcaría toda su trayectoria y explicaría por qué, incluso décadas después, sus canciones siguen sonando cercanas, honestas y profundamente humanas. La infancia de Marco Antonio Vázquez estuvo marcada por constantes mudanzas a lo largo de México y varias ciudades de Estados Unidos, un ritmo de vida que podría haber sido caótico para muchos, pero que para él se convirtió en una escuela de experiencias y emociones. Cada ciudad, cada barrio y cada nuevo entorno dejaron huellas profundas en su corazón, alimentando su sensibilidad y dándole una visión amplia del mundo que luego se reflejaría en sus canciones. Desde los bulliciosos mercados de la Ciudad de México hasta los tranquilos vecindarios de Los Ángeles, pasando por las calles llenas de historia de San Francisco, cada lugar le ofrecía matices distintos de la vida, de las relaciones humanas y de los pequeños detalles cotidianos que los demás a menudo pasan por alto. Aprender a adaptarse a nuevas rutinas, hacer amigos rápidamente, enfrentarse a la nostalgia de lo dejado atrás y descubrir la riqueza cultural de cada ciudad, todo eso moldeó su capacidad para percibir emociones y traducirlas en melodías y letras cargadas de sentimiento. Incluso los momentos difíciles, como extrañar su hogar, lidiar con la soledad o enfrentarse a entornos desconocidos, se convirtieron en material creativo que años después daría vida a baladas llenas de nostalgia, amor y añoranza. Esta constante movilidad no solo amplió su horizonte musical y cultural, sino que también le enseñó a observar, escuchar y absorber historias de personas comunes, lo que le permitió desarrollar una empatía extraordinaria que se siente en cada acorde y en cada verso de sus composiciones. Así, lo que podría parecer un inconveniente para un niño se transformó en un regalo invaluable, un repertorio de emociones y recuerdos que alimentarían su arte y que, con el tiempo, lo convertirían en un compositor capaz de tocar los corazones de generaciones enteras, llevando consigo la esencia de cada lugar que alguna vez llamó hogar. Aunque Marco Antonio Vázquez tuvo la oportunidad de estudiar formalmente en la Escuela Superior de Música, su paso por la institución fue breve y lleno de interrupciones, ya que las constantes huelgas y problemas administrativos lo obligaron a abandonar los estudios antes de completar su formación académica. Sin embargo, lejos de desanimarse, encontró en esta situación una oportunidad para aprender de una manera completamente distinta, más cercana a la vida misma. Comenzó a pulir su talento en las plazas públicas, donde la música surgía espontánea y auténticamente, frente a audiencias que no buscaban formalidad sino emoción y sentimiento. Allí, entre luces tenues y risas de transeúntes, aprendió a conectar con la gente, a entender cómo una melodía podía tocar corazones y cómo su propia voz podía transmitir emociones que iban más allá de las notas. Sus días se llenaron de ensayos improvisados, de encuentros con músicos callejeros, de noches compartiendo canciones con tríos y mariachis que le enseñaron los secretos de la armonía, el requinto y la interacción con el público. Trabajar en bares y pequeños escenarios le dio la disciplina de un músico profesional, pero también le permitió experimentar con libertad, desarrollar su estilo propio y ganar confianza en sus composiciones. Cada canción que interpretaba en esos lugares era un aprendizaje, un laboratorio de emociones y técnicas que ningún aula podía ofrecer. De esta manera, lo que parecía un obstáculo se convirtió en su mejor escuela, la vida misma, con sus retos, aplausos espontáneos y miradas sinceras, le enseñó todo lo que necesitaba para convertirse en el compositor inolvidable que años después conquistaría los corazones de toda una nación. Esta experiencia le mostró que la música no solo se aprende en partituras, sino en la práctica constante, en la pasión compartida y en la conexión directa con quienes la escuchan. Marco Antonio Vázquez comenzó a componer a finales de la década de 1950, cuando aún era un joven lleno de sueños y con una guitarra siempre a su lado. Desde muy temprano mostró una sensibilidad especial para transformar sentimientos cotidianos en melodías y letras que conectaban con el corazón de quienes las escuchaban. Sin embargo, a pesar de la calidad de sus creaciones, él solía ocultar la autoría de sus propias canciones, no por falta de orgullo, sino por una modestia genuina que lo acompañó durante gran parte de su vida. Muchas de sus primeras composiciones eran interpretadas por compañeros de trío o enviadas a otros músicos bajo la apariencia de obras de autores extranjeros, mientras él permanecía en un segundo plano, disfrutando en silencio de la magia que sus notas podían generar. Entre esas piezas estaban los primeros bocetos de lo que más tarde se convertirían en éxitos icónicos,
canciones que hoy forman parte del patrimonio romántico mexicano y que han sido cantadas y celebradas por generaciones. Su timidez y su deseo de no imponer su nombre sobre los demás revelan un aspecto humano muy tierno de su personalidad. Un creador que encontraba más satisfacción en el impacto de su música que en la fama personal. Gracias a esta etapa de humildad y aprendizaje silencioso, Marco Antonio desarrolló un estilo único, combinando la melodía y la poesía con una sensibilidad que resonaba en cada interpretación, incluso cuando él no era reconocido oficialmente como autor. Estos primeros años no solo sentaron las bases de su talento, sino que también le enseñaron la importancia de la paciencia, la dedicación y la conexión emocional con el oyente, principios que mantuvo a lo largo de toda su carrera. Su historia demuestra que la verdadera pasión por la música no busca aplausos inmediatos, sino tocar corazones, y eso fue precisamente lo que logró desde aquellos primeros acordes que solo él sabía que eran suyos. Marco Antonio Vázquez es un verdadero titán de la música romántica mexicana, un compositor incansable cuya creatividad parece no haber tenido límites. A lo largo de su vida, grabó alrededor de 50 álbumes y compuso más de 600 canciones, un legado impresionante que no solo refleja su talento, sino también su profundo entendimiento de las emociones humanas. Entre sus obras más recordadas se encuentran clásicos como Creo, una melodía que combina sensibilidad y nostalgia, Tu sonrisa inolvidable, que se convirtió en un himno del romanticismo gracias a su letra sincera y envolvente, Sin que tú lo sepas, que ha sido interpretada por artistas de renombre y sigue tocando los corazones de quienes la escuchan, y La mejor de las mujeres, una canción que captura la devoción y admiración que Vázquez sentía por el amor verdadero. Lo fascinante de su carrera es que muchas de estas composiciones alcanzaron fama mundial no solo por sus propias interpretaciones, sino porque otros grandes artistas las llevaron a nuevos públicos, demostrando que su música tenía una fuerza que trascendía la voz de quien la creó. Su estilo combina la calidez de la melodía con letras llenas de sentimientos genuinos, y su obra completa constituye un puente entre generaciones, llevando la esencia del romanticismo clásico mexicano hasta nuestros días. Más allá de los números, cada una de estas canciones es un testimonio de su capacidad para convertir experiencias, recuerdos y emociones en melodías que permanecen vivas en la memoria colectiva, mostrando que, para Marco Antonio Vázquez, la música no era solo un oficio, sino una forma de vida y una manera de compartir con el mundo lo que sentía en lo más profundo de su corazón. Marco Antonio Vázquez, antes de convertirse en el nombre que definiría su carrera, inició su trayectoria artística utilizando el seudónimo Marco Barreiro, una decisión tomada principalmente para evitar confusiones con otros intérpretes famosos de la época, como Alberto Vázquez, Rafael Vázquez o Marco Antonio Muñiz. Este nombre artístico le permitió dar sus primeros pasos en la música, presentarse en pequeños escenarios y experimentar con su estilo sin la presión inmediata del público que pudiera asociarlo con otras voces reconocidas. Sin embargo, su disquera, convencida de que la autenticidad y el reconocimiento pleno del compositor eran fundamentales para construir una carrera sólida y duradera, insistió en que usara su nombre real. Fue así como Marco Antonio Vázquez dio el salto definitivo hacia una identidad pública que combinaba talento, pasión y reconocimiento, lo que le permitió consolidar su presencia en la industria musical mexicana. En enero de 1966, bajo su verdadero nombre, lanzó su primer LP, un disco que marcó el inicio de su carrera como solista y que incluía la emblemática canción Creo, su primer gran éxito como compositor e intérprete. Este álbum no solo le abrió las puertas al público masivo, sino que también le permitió establecer un estilo propio, romántico y emotivo, que sería la base de su legado musical. Desde ese momento, Marco Antonio Vázquez dejó de ser un músico escondido tras un nombre alternativo para convertirse en un referente de la canción romántica, demostrando que la autenticidad y el valor de un compositor se consolidan cuando se reconoce plenamente su identidad y su obra. Su decisión, respaldada por la disquera, fue clave para que sus melodías empezaran a resonar en todo México y más allá, y para que el mundo finalmente conociera la voz y el corazón detrás de cada una de sus canciones. A lo largo de su carrera, Marco Antonio Vázquez desarrolló un estilo musical profundamente humano, capaz de conectar con cualquier oyente gracias a la sinceridad y emoción que impregnaba cada una de sus composiciones. Su música giraba en torno a los temas universales del amor y el desamor, explorando tanto la pasión intensa como la tristeza que surge cuando una relación termina o los sentimientos no son correspondidos, siempre con un lirismo que permitía a sus canciones convertirse en espejos del corazón de quienes las escuchaban. Pero su obra no se limitaba al romance, también celebraba la familia, reflejando la calidez de los vínculos cercanos,
la devoción hacia los hijos y la gratitud hacia quienes lo apoyaron en sus años de aprendiz y en su vida adulta. La nostalgia era otro hilo constante en su música, evocando recuerdos de lugares queridos, de amistades perdidas y de momentos que, aunque fugaces, dejaron una marca imborrable en su memoria. Cada melodía nacía de experiencias vividas, de observaciones cotidianas y de emociones profundamente sentidas, lo que hacía que sus canciones fueran auténticas, casi palpables, como si pudieran tocar directamente el alma de quien las escuchaba. Esa combinación de sensibilidad, sencillez y autenticidad convirtió a Marco Antonio en un compositor capaz de trascender generaciones, ya que su música hablaba del corazón humano de manera universal, permitiendo que cada oyente encontrara en sus letras una parte de sí mismo. Desde los susurros de una declaración de amor hasta la intensidad de una despedida, pasando por la reflexión sobre los vínculos familiares y la añoranza de tiempos pasados, su obra es un testimonio de cómo la música puede ser un puente directo entre las emociones de un artista y la vida cotidiana de quienes lo escuchan, creando un legado que sigue vivo en cada acorde y en cada palabra cantada. A lo largo de su larga y prolífica carrera, Marco Antonio Vázquez acumuló numerosos reconocimientos que muchos considerarían la cima del éxito: discos de oro tanto en México como en Estados Unidos, premios televisivos, micrófonos de oro, palmas de oro y un homenaje especial por 50 años de trayectoria otorgado por la Sociedad de Autores y Compositores de México en 2015, un galardón que reafirma la huella indeleble que dejó en la música romántica mexicana. Sin embargo, a pesar de todas estas distinciones oficiales, para él el verdadero premio nunca estuvo en los trofeos ni en los certificados brillantes, sino en el cariño sincero del público que a lo largo de décadas ha seguido escuchando y emocionándose con sus canciones. Cada aplauso, cada mirada emocionada durante un concierto, cada mensaje de admiración en redes sociales o carta de un fan son, para Marco Antonio, mucho más valiosos que cualquier reconocimiento formal. Su filosofía siempre ha sido que la música trasciende los títulos y los premios. Lo que realmente importa es la conexión humana que se crea a través de una melodía, una letra o una interpretación que toca el corazón. Recuerda con emoción momentos como giras donde el público lo esperaba con entusiasmo en los aeropuertos, calles y teatros, escenas que lo hicieron sentir que su trabajo tenía un impacto real y duradero. Para él, los reconocimientos institucionales son importantes, pero la verdadera satisfacción proviene de saber que sus canciones siguen vivas en la memoria de las personas, que siguen acompañando emociones, celebraciones y recuerdos de innumerables oyentes. Esa relación íntima y afectuosa con quienes aman su música es, sin duda, el galardón que ningún disco de oro ni trofeo podría reemplazar, y lo que le ha dado sentido a toda una vida dedicada a componer, cantar y emocionar. Hoy, Marco Antonio Vázquez sigue siendo un ejemplo vivo de pasión y dedicación a la música, demostrando que el talento no envejece y que la creatividad no tiene fecha de caducidad. Aunque los reflectores de los grandes escenarios ya no lo iluminan como antes, él continúa componiendo, grabando y compartiendo sus canciones de manera independiente, conservando ese estilo cálido, íntimo y romántico que siempre lo ha caracterizado. Su producción actual se realiza en pequeños estudios caseros o espacios sencillos, donde cada nota refleja la autenticidad de quien vive la música como parte de su vida cotidiana, no como un simple trabajo. Además, utiliza las redes sociales para mantener contacto directo con sus seguidores, compartiendo nuevas composiciones, reflexiones personales y pequeños destellos de su día a día, demostrando que la relación con su público no depende de contratos millonarios o giras interminables, sino de la cercanía y del cariño genuino. Vive de manera modesta con su familia, rodeado de su esposa Lola, quien sigue siendo su gran apoyo, y de sus hijos, quienes han crecido admirando su ética de trabajo y su amor por la música. Para Marco Antonio, la música es un compañero constante, un lenguaje que le permite expresar emociones profundas, agradecer al mundo y encontrar alegría en la sencillez de la vida. Cada composición es un reflejo de su gratitud, una manera de devolver al público un poco de todo lo que la música le ha dado. A pesar de la edad y de los años de carrera, su entusiasmo creativo sigue intacto. Sigue escribiendo letras en libretas, experimentando con melodías y explorando sonidos que mantienen viva la esencia de su estilo. Su rutina combina disciplina y pasión. Además de componer y grabar, practica deportes como tenis y squash, viaja para inspirarse y disfruta de momentos sencillos con su familia, demostrando que una vida equilibrada puede coexistir con la búsqueda artística. Marco Antonio Vázquez es un recordatorio de que la música, cuando se ama de verdad, trasciende el tiempo y se convierte en un acto de gratitud constante, en un legado que sigue creciendo con cada nota que comparte,
y en un vínculo emocional que une al artista con quienes lo escuchan de manera profunda y duradera. Marco Antonio Vázquez, el compositor que una vez conquistó corazones y definió la banda sonora de generaciones, nos recuerda que incluso los talentos más brillantes pueden ser silenciados por la industria, la modestia o el paso del tiempo. A lo largo de su vida, escribió más de 600 canciones, grabó más de 50 discos y dejó un legado que sigue vivo en cada melodía interpretada por grandes artistas, pero también sufrió el olvido de un público que alguna vez lo adoró. Su historia es un reflejo de la fragilidad de la fama y de cómo el reconocimiento verdadero no siempre coincide con el talento. Hoy, aunque alejado de los grandes escenarios, sigue creando, compartiendo música y viviendo con humildad, demostrando que la pasión por el arte trasciende premios, aplausos o dinero. Esta es la historia de un hombre cuya música sobrevivió al silencio y cuyo legado continúa tocando almas. Si has llegado hasta aquí, el canal te lo agradece y esperamos que no te hayas olvidado de suscribirte para estar al tanto de todo lo relacionado con el mundo de las celebridades que tanto han influido en nuestras vidas. Hasta el próximo vídeo.